Maná Escondido para Vencedores presenta temas cruciales de la Biblia para el crecimiento espiritual, con el hermano Adolfo de la Rosa. Temas cruciales. Son vitales, son esenciales. Y realmente, hermanos, estamos hablando de la palabra. La palabra que realmente debe de estar constituida en nosotros, fíjese. Esa es la realidad. La palabra está haciendo, decimos tres cosas principales, ¿ve? Número 1, definir al Padre. Número 2, explicar el plan del Padre. Y número 3, expresar a Dios mismo como la palabra. Y pues decimos que hubo un concilio de la Trinidad Divina antes de todos los tiempos. De ahí resultó un consejo. Ese consejo conlleva su voluntad, la voluntad de la Trinidad Divina, ¿sí? Y este consejo se va a llevar a cabo a través de la economía eterna de Dios. Y luego después vamos a enfocarla desde el punto de vista de la economía antiguotestamentaria de Dios, es decir, los 39 libros del Antiguo Testamento. Y finalmente la vamos a enfocar desde el punto de vista de la economía neotestamentaria de Dios, es decir, 27 libros en el Nuevo Testamento. Entonces, ese es el proceso que estamos siguiendo con la palabra. Y bueno, estamos hablando de la palabra, estamos hablando, sí, de cómo la palabra explica el plan de Dios. O sea, cómo lo ha planeado, ¿me entiende? Wow, es importantísimo, importantísimo. O sea, ya vimos cómo el Padre en este aspecto, ¿verdad? Primero mostramos al Hijo, cómo es producto de esa economía eterna de Dios, ¿ve? Cómo el Hijo fue conocido desde antes de la fundación del mundo. Fue preparado, ¿me entiende?, para su crucifixión. Y luego también decimos, ¿verdad?, que también la iglesia es algo que surge de la persona del Hijo. Y por otro lado también la vemos desde antes de la fundación del mundo. O sea, preparada por Dios, planeada por Dios. Y hoy, esta mañana, queremos hablar particularmente de los santos, o dicho de otra manera, vernos a nosotros como individuos, ¿sí? O sea, Dios nos ve de dos aspectos, ¿verdad? Individualmente y corporativamente. Corporativamente nos ve como la iglesia. Individualmente nos ve como creyentes. Y eso es lo que queremos tocar esta mañana. Segunda de Timoteo 1:9. Y nomás, mire, quisiera tomar la última palabra del versículo 8. Y esa palabra es Dios. Dios. Y quiero ponérsela al versículo 9, para que sea totalmente claro, entendible, me explico, que no haya ninguna duda de nada. Entonces, si ponemos esa palabra allí, antes, en el versículo 9, diríamos, Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso es maravilloso, hermano. Esto es una locura, la verdad, Digo, la verdad, es algo maravilloso. Déjense lo leo de nuevo. Dios, escuche, quien nos salvó, ya nos salvó, desde la eternidad pasada, fíjese, nos salvó, es decir, nos conoció, ¿ve? Dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo. Maravilloso, ¿eh? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Escuche esto, hermano, hermana. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La verdad, yo pienso que estos versos, pues, son difíciles, ¿me entiende? Son neurálgicos. Pues es raro escuchar algo así como esto. Créame que no lo he escuchado, pero aquí está. O sea, segunda de Timoteo 1:9. Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, fíjese, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Maravilloso, hermanos, maravilloso. Dios ya lo hizo desde la eternidad pasada. Es decir, dicho de otra manera, ya nos conoció. ¿Sí me entiende? Porque como Él es omnisciente, pues Él ya lo vio todo. Él ya vio la película. ¿Sí me explico? O sea, eso es lo que sucede son atributos divinos únicos a nuestro Dios. Su omnisciencia, su omnipresencia, su ser todopoderoso, ¿me entiende? Su ser uno y triuno. Bueno, algunos atributos que son únicos a su deidad. Y ahora quiero volver de nuevo a Efesios capítulo 1, versículo 3. Y ahora lo voy a enfatizar todo desde el punto de vista individual. El día anterior lo vimos, o sea, desde el punto de vista corporativo, o sea, desde el punto de vista de la iglesia. Pero fíjese, aquí vamos a tomarlo individual. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda, T-O-D-A, con toda bendición espiritual, no nomás con unas cuantas, con todas. Lo que pasa es que nosotros necesitamos leer la palabra adecuadamente y hacer estas cosas nuestras, hermanos. ¿Ve? Eso es lo que se necesita. Pero todo esto se hizo en los lugares celestiales en Cristo. Cuando habla de los lugares celestiales en Cristo, se refiere a la eternidad pasada. Es decir, cuando todavía Dios no creaba los cielos ni la tierra. Y luego dice, según nos escogió a usted, hermana, a usted, hermano, y a mí, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Primero nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Luego dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos como Él. Algo diferente a todo lo común, a todo lo establecido, a todo lo conocido, ¿me entiende? Dios es único en su persona, en su santidad. Dios es único. Es la calidad de su naturaleza divina. Entonces dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, predestinándonos para filiación. Déjenme pues decir un poquito sobre esa palabra filiación. La mayoría de las versiones traducen, o sea, predestinándonos para ser adoptados hijos suyos. No, hermanos. Nosotros no somos, hijos adoptados. Nosotros somos hijos genuinos. Miren, la palabra no se puede realmente contradecir. Por ejemplo, Juan 1, 11 y 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, a lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, recibirle es creer en su nombre. Creer en su nombre es recibirle. Si usted le recibe es porque cree en su nombre. Si usted cree en su nombre, usted le recibe. Dice, les dio potestad. Escuche, les dio potestad, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Escuche, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Maravilloso es eso, hermanos, Escuche de nuevo. Los cuales no son engendrados, si lo decimos de otra manera, de papá, de mamá o de deseo de varón, sino de Dios. Somos engendrados de Dios. Dios nos da la autoridad, la potestad, ¿me entiende? El derecho de ser llamados sus hijos. ¿Por qué? Porque somos nacidos de Dios. Porque creemos en Él y le recibimos. Le recibimos porque creemos en Él. Y cuando hacemos esto, ¿me entiende? Él nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, no hay nada en medio. Somos nacidos de Dios, con la naturaleza divina de Dios, con el ADN de Dios, con los genes de Dios. ¿Sí me entiende? Eso es lo que quiere decir el versículo. A veces hasta se tiene miedo para decir estas cosas, hermanos. Porque es una locura, ¿me entiende? Es una locura, pero qué locura. ¿Sí me entiende? Esa es una locura que vale la pena. Digo, porque la Biblia lo dice, no porque el hermano Adolfo lo esté diciendo. Es que la Biblia lo dice. Él nos dio la potestad, nos dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no hemos sido engendrados ni de papá, ni de mamá, ni de deseo de varón, sino de Dios. Eso necesitamos enfatizarlo, hermanos. Es decir, tenemos los genes de Dios, el ADN de Dios, la naturaleza divina de Dios, ¿me entiende? Esa es la realidad de lo que estamos hablando, hermanos. En el próximo mensaje, ¿verdad?, vamos a hablar un poquito más de estas cosas. Pero sí quiero decirle, hermano, que nosotros no somos adoptados. Hay 3 términos en el griego para denotar a los hijos de Dios. Mire, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, en el 12 la palabra nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí en realidad la palabra griega es tecnón de Dios. Tecnón de Dios quiere decir, o sea, recién nacidos o un pequeño, ¿me entiende? Un pequeño. O sea, pero recién nacidos. Eso es lo que implica la palabra tecnón de Dios. Ya estamos sobre el tiempo. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si los dejamos para otro día? Amén. Gracias por escuchar Maná Escondido para Vencedores. Para más contenido, síguenos en nuestro canal de YouTube, Verdadizando.